La harina es la base del pan, lo que le da cuerpo y espíritu. El trigo es el cereal básico del que se obtiene la harina para el pan. Ello se debe a que el trigo contiene más gluten que otros cereales. Los granos del trigo son las semillas de las espigas maduras y al molerlos quedan convertidos en polvos de diferente grosor. Los tres componentes principales de un grano de trigo son la cáscara, que conocemos como fibra, el endoesperma, rico en almidones y proteínas, y el embrión o germen, rico en vitamina E. La cantidad de gluten depende del tipo de trigo usado para obtener la harina. Cada cepa tiene diferentes características. En Argentina, la harina se clasifica de la siguiente manera: 0, 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros. La harina 3 ceros es la que se utiliza siempre en la elaboración de panes, ya que su alto contenido de proteínas posibilita la formación de gluten y permite obtener un buen leudado sin que las piezas pierdan su forma. La harina 4 ceros es más refinada y más blanca. Al proveer de escasa formación de gluten, los panes resultan no ser buenos contenedores de gas y pierden su forma. Por este motivo, solo se utiliza en panes de molde y en pastelerías de tortas, hojaldres, entre otras. Contenido de harina de trigo. El almidón constituye el 70% del peso de la harina. Las proteínas representan entre un 9 y un 12%. El contenido de proteínas está directamente asociado a la capacidad de desarrollar gluten. Las grasas y moléculas relacionadas constituyen alrededor del 1% del peso en grasas, fragmentos grasos y fosfolípidos. Estas sustancias son esenciales para el desarrollo de un pan bien esponjoso. Las enzimas, como los azúcares que contendría la harina normalmente, solo proporcionan alimento a las células de las levaduras durante un periodo de tiempo muy corto. Los fabricantes de harina, ya hace mucho, han agregado trigo o cebada mateados al trigo normal. Esta malta agregada es el grano de cereal que se deja germinar. De este modo, desarrolla enzimas que descomponen el almidón en azúcares. También tenemos otras harinas de trigo, como la harina integral, que está hecha con el grano de trigo entero. Produce un sabor más intenso y es más nutritiva que la harina común, pero produce un pan más denso. La mayor cantidad de salvado impide el crecimiento de la masa. La harina integral no se conserva por mucho tiempo. El germen, debido a su naturaleza oleaginosa, se vuelve rápidamente rancio por oxidación de grasas cuando es molido normalmente y conservado así unos días. La sémola es un ingrediente básico de la alimentación tradicional. Está hecha a base de la molienda del trigo duro refinado. En realidad, podríamos decir que se trata de una harina refinada muy gruesa, en la que se conservan trocitos del trigo duro. También existen harinas producidas con otros cereales. La harina del centeno es el producto de la molienda de granos limpios del centeno.
contiene una cantidad significativamente menor de gluten que el del trigo. Esta harina absorbe más agua que la del trigo, pues contiene más salvado y fibra. En consecuencia, las cantidades de agua que se necesitan en las recetas son mayores. El pan de centeno fermenta más rápido ya que contiene más azúcares. La harina de avena no posee gluten y además enriquece el sabor del pan y le da buena textura. Las semillas de cebada sin el salvado se conocen como cebada perlada. La harina de cebada se obtiene a partir de esta. Carece de gluten y mezclada con la harina de trigo añade un sabor dulzón. La harina de arroz se obtiene de la molienda del grano de arroz. No contiene gluten y otorga un ligero sabor a nuez. La harina de maíz se obtiene de la molienda del grano de maíz. Existen 3 texturas: la gruesa, la media y la fina. Esta harina no produce gluten. La harina de quinoa contiene más proteína que cualquier otra harina y a su vez carece de gluten. La harina de mijo es de bajo contenido en gluten, pero muy rica en proteínas, vitaminas y minerales. Tiene un característico sabor dulce.